Habilidades de Tamer es el tema que veremos hoy. Digimon Training Card Game incorpora habilidades extras en el juego base. Conocerlas será tu trabajo, así que pasemos a revisar qué son y cómo funcionan. Para elegir una habilidad de Tamer es tan simple como dirigirse al menú de objetos. En esta parte encontraremos todas nuestras habilidades que hayamos desbloqueado con el paso del tiempo. Algunas se desbloquean con algunos requerimientos específicos o puedes encontrar una que otra en la tienda. Cada habilidad contiene bastantes efectos. Cuando selecciones la habilidad marcará arriba qué es lo que hace particularmente. Existen dos tipos de habilidades, las habilidades pasivas y las activas. Tendrás que saber en qué momento podrás utilizarlos y también cómo sacarles provecho. Hay habilidades que te sirven directamente para un tipo de familia o hay habilidades que te sirven más directamente en el campo de batalla. Para identificar qué tipo de habilidad estás utilizando es tan sencillo como ver el indicador que muestra en tu perfil. Si el indicador está invisible, es decir, no está, significa que tienes una habilidad activa, por lo que tendrás que activarla en el momento indicado. Cada habilidad se activa dependiendo de la circunstancia. Si el indicador está activo, significa que la habilidad es pasiva, por lo que no tendrás que aplicar nada para que se active, es decir, se activará cuando se cumplan las condiciones específicas. Como dato curioso, las habilidades activas suelen ser un poco más agresivas, es decir, son un poquito más efectivas en el campo. Sin embargo, son de un solo uso, es decir, una vez que las activas no podrás utilizarlos a menos que cambies de duelo o te rindas. En el caso de las habilidades pasivas, estas habilidades suelen tener un pequeño buffo o una pequeña mejora en toda la partida. Algunas se van indicando dependiendo el tipo. Es decir, algunas habilidades pasivas pueden llegar a cambiar la ronda de la batalla. Veamos esta habilidad. Esta habilidad genera un orbe de batalla en tipo insecto. Dicho orbe de batalla tipo insecto se acumulará directamente al evolucionar de un Digimon tipo insecto. Es decir, si tú realizas una evolución encadenada, aumentarás los orbes. La cantidad de orbes que puedes aplicarse en cuanto a una ronda no es limitada. Es decir, existe una cantidad fija, sin embargo, tú puedes tener diferentes tipos de orbes. Algunos son más correctos, algunos son un poco más difíciles. Toma en cuenta las habilidades siempre del oponente. Quizás son buffos un poco insignificantes, pero pueden decidir una batalla si se logra ganar o se logra perder. De tal forma, no dependas de ellas, puesto que estas habilidades tal vez sean un poco interesantes, pero no decidirán si ganas o pierdes. Son un poquito más de apoyo. Toma en cuenta que las habilidades solo se podrán conseguir de una forma específica. También las habilidades las podrás encontrar contra los enemigos en la dificultad normal o superior. Muy bien, es momento de enseñarte otro tipo de habilidad. Para ello vamos a salir de la partida. Es importante que sepas, cuando tú renuncias a una partida o te sales por alguna extraña razón, serás merecedor a una sanción. La sanción se varía no en el nivel del jugador, sino en la cantidad de bits. Así es, perderás dinero, básicamente, por salirte de alguna partida, ya sea con un jugador o con una IA. Y la cantidad será un poco variable. Quizás tu tarea será averiguar cuánto es tu sanción. Es momento de poner todo en práctica. Veamos esta habilidad. Natural Digimon. Si bien su nombre es bastante sencillo y el efecto es un poco arrebasador. Veamos. 50 puntos de daño aleatoriamente a un Digimon Natural Spirit. Significa que debes de crear un mazo Natural Spirit. En caso contrario, dicha habilidad no se activará. La habilidad, como puedes ver, marca el indicador, significa que no es necesario que se active. Es más, significa que se activa directamente en la batalla. Algunos tipos de habilidades, ya sean pasivas o activas, tienen su forma de activarse.
Como puedes ver, incluso teniendo una habilidad que potencia a tus Digimon, puede que no sea ni siquiera útil en el campo de batalla, pues esta habilidad, si bien es un bufo potente para todo tipo de cartas, puesto que las cartas Natural Spirit son en su mayoría la gran cantidad de cartas de las que disponemos en el TCG, pues veamos, tienes un porcentaje de 1/3 de que te salga bien, ya que el poder es aleatorio. Toma en cuenta el poder utilizar chips, puesto que este poder se queda en el ataque. Si bien solo durará durante la batalla, el poder podrás utilizarlo. Puedes cambiar durante tu ataque A, o B, o C, según sea el caso. Para finalizar, estudiemos a fondo la habilidad por defecto, es decir, la habilidad de Takagi. Esta habilidad, si bien puede ser un poco difícil de aplicar en la práctica, es un poco fuerte, ya que puede ser utilizada como combo para alguna otro tipo de estrategias. Te dejo esto como tarea para poder aplicarlas y realizar un daño mayor. Si bien, Takagi hace como efecto 10 puntos extra de daño al enemigo. Estos 10 puntos de extra, te aviso de antemano que es la única habilidad que aplica daño directo. Es decir, siempre y cuando batalles con ventaja de tipo, para saber la ventaja de tipo es tan simple como acudir a esta tabla. Digo, supongo que ya todos la saben, Vacuna es mayor que Virus, Virus es mayor que Data y Data es mayor que Vacuna. De esta manera, si enfrentas a un Digimon y logras ganar la batalla, infligirás 10 puntos adicionales. Este extra de daño se agregará directamente al daño infligido por ronda, por lo que puede ser afectado por otras habilidades externas. Una vez que sobrepases la barrera del tipo, es decir, tener ventaja de tipo, recuerda que tienes que ganar al final la batalla, puesto que la habilidad dará igual si no ganas la batalla. Para ello, revisa el campo del oponente, asegúrate que no tenga ningún option slot. Recuerda que el oponente, dependiendo el turno, en el caso de que sea el segundo en atacar, será el que decida si la ronda termina y pasa a la fase de batalla. Excelente, ahora sabes todo acerca de las habilidades de Tamer. Un consejo más, si te diriges directamente al multijugador y en la lista de espera o a la hora de crear tu partida, verás directamente la imagen de perfil. Recuerda que la imagen siempre nos dará un poco de información. También tienes en cuenta el nivel, pero la imagen te dará alusión a qué está jugando el jugador. Recuerda, es importante crear un mazo estable y a su vez tener una habilidad de skill de soporte que sea efectiva. No querrás usar una habilidad de Tamer errónea, o tal vez sí. Como sea el caso, muchas gracias por jugar Digimon Trading Card. Nos vemos.